escucha? Creo que me tengo que hacer. Ok, el tema que me corresponde el día de hoy hablar es leucemia y complicaciones en el sistema nervioso central. Los objetivos de la charla del día de hoy es dar datos importantes del diagnóstico de leucemia, saber cuándo debemos indicar un estudio de imagen, conocer los mecanismos de las complicaciones de la leucemia en el sistema nervioso central y saber cuáles son las complicaciones de la leucemia en el sistema nervioso central. Quería empezar diciendo que la leucemia es el cáncer hematológico más frecuente en pediatría. Sin embargo, también deben saber que hace más de 20 años es una enfermedad mortal. Los niños fallecían por leucemia y desde hace 20 años aproximadamente el tratamiento y las terapias han avanzado tanto que estos niños tienen una larga sobrevida y por lo tanto están desarrollando afectación del sistema nervioso central, algo que no se veía antes. Aproximadamente entre el 4 y 5% de los niños y adultos con leucemia van a presentar algún compromiso del sistema nervioso central. Para la revisión del día de hoy, evalué 276 casos con leucemia, de los cuales el 9% de los pacientes tuvieron alguna manifestación en el sistema nervioso central, un total de 24 niños. Y es importante también que sepan que la infiltración de la leucemia en el sistema nervioso central es importante, es una limitante muy importante para la supervivencia prolongada en estos pacientes y es la primera causa de mortalidad en los niños. La sintomatología de la leucemia es múltiple, es muy variada, sin embargo deben recordar que los síntomas de afectación del sistema nervioso son básicamente cefalea, convulsiones, vómitos y alteración de la visión. No hay imágenes patognomónicas de infiltración por leucemia en el sistema nervioso central. Por eso es importante que tengamos siempre de mano el apoyo de estudios de laboratorio de líquido cefalorraquídeo, tener un adecuado cuadro clínico, una buena evaluación clínica del paciente y realizar la biopsia en los casos de sospecha o de duda diagnóstica. ¿Cuándo vamos a indicar un estudio por imágenes en los pacientes con leucemia? Estudio por imágenes del cerebro y columna. Vamos a solicitar cuando los niños tengan síntomas neurológicos. Todos los pacientes que tengan cefalea, náuseas, vómitos, alguna alteración visual, vamos a solicitarles un examen por imagen para descartar infiltración del sistema nervioso central o alguna complicación de la misma enfermedad o de los tratamientos que puedan estar recibiendo estos niños. Y también a la vez vamos a hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo. Deben saber que la resonancia magnética puede dar hallazgos positivos de manifestación de leucemia, pero una resonancia magnética con resultado negativo no descarta la infiltración si es que el líquido cefalorraquídeo es positivo, con blastos positivos, y el paciente tiene clínica de afectación del sistema nervioso central. Entonces, siempre cuando el paciente tenga sintomatología neurológica, hacemos un estudio de resonancia magnética o tomografía, dependiendo del que sea más accesible para cada uno de nosotros. Hay muchos estudios, se ha evaluado mucho ya acerca de las manifestaciones y complicaciones de la leucemia en el sistema nervioso central. Sin embargo, después de realmente una amplia revisión, me pareció, quise simplificar un poco la clasificación o de cómo evaluar las complicaciones de la leucemia en el sistema nervioso central y lo dividimos en dos. Uno que es la infiltración por las células afectadas o las células leucémicas en el sistema nervioso central, es decir, la enfermedad primaria que afecta el sistema nervioso central, o las complicaciones vasculares de la propia enfermedad, la enfermedad per se, y de los procedimientos terapéuticos. Aquí vamos a hablar de las complicaciones cerebrovasculares de la enfermedad per se, de la leucemia, la terapia por afectación o complicaciones de la terapia por radiación, y los efectos secundarios de la quimioterapia y trasplante de médula ósea. Quiero recalcar que en aras del tiempo voy a hablar básicamente de manifestaciones en el cerebro, no voy a hablar de columna. Sin embargo, deben saber que una de las complicaciones de la leucemia también afecta el canal espinal. Antes de que quiera pasar esta diapositiva, también quiero recordarles o decirles que ninguno de nuestros pacientes tuvieron una neoplasia secundaria a algún tratamiento o al tratamiento de radioterapia o de quimioterapia en estos niños. ¿Y esto por qué? Porque los tumores secundarios los vamos a ver recién después de 5 o 7 años dada la enfermedad, dado el tratamiento de la enfermedad, sobre todo radioterapia. Como nuestros casos son recientes, es decir, nuestros pacientes recién tienen menos de 5 años de tratamiento, no hemos visto ningún caso de neoplasia secundaria.
Vamos a pasar a hablar ahora de los mecanismos de afectación del sistema nervioso central. Uno de los mecanismos es la infiltración de las células neoplásicas. Importante recordar que no es frecuente encontrar infiltración de las leucemias en el sistema nervioso central per se. ¿Qué vamos a encontrar afectado a las meninges, el parénquima y los nervios ópticos? ¿Y esto cómo va a pasar? Va a pasar porque las células leucémicas de la médula ósea de la calota craneana van a afectar a través de las venas corticales, van a pasar a la meninge y por ende también van a afectar a la meninge y también al parénquima cerebral. De estos, lo más frecuente que hemos encontrado es la afectación de los nervios ópticos, es lo que más he evidenciado en la evaluación de los casos del instituto. La diseminación entonces puede ser directa por esta contigüidad de las células de la calota craneana afectadas o hematógena. El otro mecanismo de afectación del sistema nervioso central es la afectación cerebrovascular de la enfermedad de la leucemia. La leucemia se va a asociar ¿a qué? A leucocitosis, a trombocitopenia y a coagulopatía. Por lo tanto, este incremento de las leucocitosis, que son células displásicas amorfas que no van a cumplir su función de defender al organismo de los elementos patógenos, va a haber una éstasis del incremento celular sanguíneo y vamos a encontrar, por lo tanto, como complicación la hemorragia y la trombosis, asociado, claro, a la coagulopatía en estos pacientes. También debemos saber que la leucemia promielocítica se asocia a coagulación intravascular diseminada y aproximadamente 60% de estos pacientes que tienen esta complicación van a tener sangrados profusos en el cerebro y por lo tanto van a fallecer. Otros medicamentos que también se asocian a afectación cerebrovascular es la L-asparginasa y los corticoides que se dan en estos pacientes. El otro mecanismo de afectación del sistema nervioso central es la toxicidad por drogas. Podemos tener meningitis aséptica, leucoencefalopatía, trombosis de los senos venosos, síndrome de encefalopatía reversible posterior, que es algo que se ve frecuentemente en los pacientes con tratamiento con leucemia. Y los efectos más reportados de la medicación que se da en esta enfermedad es por el metrotexate. El mecanismo realmente no está claro. Sin embargo, en el caso de las leucoencefalopatías, puede ocurrir luego de la administración endovenosa o intratecal de metrotexate. Y esto se atribuye a la alteración de la barrera hematoencefálica, sobre todo si el paciente ha recibido radioterapia. Quiero hacer un acápite o un slide especial para el síndrome de encefalopatía reversible posterior en estos pacientes, porque lo que conocemos como PRES, vamos a mencionar ahora como PRES, porque lo hemos visto, se ve frecuentemente en estos pacientes. Es una complicación común de leucemia. Está asociado a la elevación de la presión arterial, hay muchos estudios que hablan de eso, y se atribuye a una pobre inervación simpática de la circulación posterior que ocasiona una pobre autorregulación del flujo sanguíneo de los vasos cerebrales. Los corticoides administrados en la etapa de inducción producen, por lo tanto, una elevación de la presión, lo que va a condicionar el mecanismo ya descrito del PRES. Sin embargo, hay otros medicamentos que también se han asociado al PRES y el mecanismo no está muy claro, como la L-asparginasa, la citarabina y los inmunosupresores que se dan mucho en estos pacientes, como la ciclosporina y el tacrolimus. Vamos a pasar ahora con casos clínicos, o con los casos que hemos visto en el instituto. Vamos a ver cada una de las complicaciones de la leucemia en el sistema nervioso central. Vamos a empezar hablando de la infiltración. Infiltración en el sistema nervioso central. Este es un paciente, una niña de 6 años, que acude con diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Como pueden ustedes observar, aquí se puede ver, lo veo de repente con el puntero, se ve un poco mejor. ¿Se ve el puntero? Ahí está. Sí. Ya. Se ve mejor allá. Ahora sí. Aquí pueden ustedes observar un engrosamiento meningio adyacente al lóbulo parietal izquierdo. Y además, ustedes pueden ver aquí a nivel de la región superior o adyacente a la calota craneana superior al seno longitudinal superior, también un engrosamiento meningio que ocasiona una obstrucción y compresión de este seno. En el control posterior de esta niña luego de tratamiento, a los 2 meses podemos observar que ya no hay este engrosamiento meningio superior al seno y tampoco adyacente al lóbulo parietal izquierdo. Otra de las complicaciones muy frecuentes que hemos visto en estos pacientes es el compromiso de los pares craneales, sobre todo de la afectación de los nervios ópticos. Esta es una niña de 15 años que acude por leucemia linfocítica aguda y con alteración visual. Querían descartar afectación de los nervios ópticos por la enfermedad y efectivamente
a ver, perdón. Aquí pueden observar ustedes que tenemos un engrosamiento del nervio óptico izquierdo con alteración de señal. En T1 se ve engrosado y aquí en la secuencia con contraste podemos observar que hay un incremento de la captación del contraste. Para mencionarles también de que es frecuente la afectación del nervio óptico, ya que no llega adecuadamente la terapia intratecal a la región retrovulvar. Por eso es que se ve con relativa frecuencia esta manifestación, esta complicación de leucemia. Otra de las lesiones que también se ve con relativa frecuencia, sobre todo en las leucemias mieloides, son los sarcomas granulocíticos, lo que comúnmente conocemos como cloromas. Este es un paciente, una niña de 15 años que tuve la semana pasada, no sé, 10 días, una niña con leucemia mieloide aguda y que acude porque viene referida de otro hospital y le encuentran un tumor en fosa posterior y sospechan de un urinoma. La mandan al servicio y en la historia clínica, porque siempre los radiólogos antes de hacer el examen hacemos una pequeña historia clínica y decidimos qué secuencias cuál va a ser el protocolo para la patología que sospechamos, no solamente lo que sospecha el clínico o el que da la orden. Y la niña trae estos estudios previos, pero había afectación ósea. Y averiguando, indagando con la mamá me comenta que la niña había tenido leucemia a la edad de 5 años y que la niña se había tratado y que ya era una niña sana y que, bueno, los médicos pensaban que no tenía nada que ver con la leucemia. Sin embargo, cuando uno hace el estudio de resonancia magnética, esta lesión no es extraxial. Tiene afectación principal del hueso temporal, como ustedes pueden ver acá, con compromiso del oído interno. Tiene un componente exofítico que va hacia la fosa posterior, desplaza el tronco encefálico, no restringe la difusión, pero muestra una intensa captación del contraste. Se discutió el caso clínico, lo informé como un sarcoma granulocítico. Sin embargo, los cirujanos querían estar seguros, se le hizo biopsia y el resultado fue un sarcoma granulocítico, en este caso, en la niña. Ahorita está en tratamiento. Este es un caso acompañante, de repente esto es lo que más podemos ver. Hay una afectación, esta es una niña de 13 años también que debuta con leucemia mieloide aguda en hemicara izquierda y piden el examen para descartar infiltración central. Pero lo que podemos observar aquí es una lesión expansiva a nivel de la región izquierda del maxilar superior, de alta señal en T2, baja señal en T1, alta señal en STIR, como ustedes pueden observar en esta paciente. También un cloroma o sarcoma granulocítico en esta niña con leucemia mieloide. Un caso acompañante, una niña de 5 años con leucemia mieloide que cursa con proptosis ocular izquierda, se hace el examen y se puede observar un tejido expansivo a nivel de la región superior y lateral de la órbita izquierda y otro tejido de menor tamaño en la órbita derecha, ¿no? También sarcoma granulocítico en esta paciente. Este caso no es del instituto, es de mi práctica privada. Es una niña de 9 años que cursa con sospecha de recaída post-trasplante y disminución de la fuerza en la mitad derecha del cuerpo. El líquido cefalorraquídeo era positivo para infiltración del sistema nervioso central. Sin embargo, en el estudio de resonancia magnética sí se ve una lesión focal en el lóbulo parietal izquierdo, pero no restringía la difusión, no había captación del contraste. Yo tenía mis dudas de que sea una infiltración. Llamé a la mamá después con motivo de la charla para preguntarle qué resultado tuvo, cuál fue el resultado, y la mamá me dijo que la niña le hizo una biopsia y fue una infiltración de leucemia. La verdad es que es muy raro, es muy poco visto. En el instituto no hemos tenido ningún caso de infiltración en el parénquima per se, y lo traje porque no sé si alguno ha visto un caso similar que no capte contraste ni que restringe la difusión. Vamos a pasar ahora a hablar de las complicaciones vasculares de la enfermedad y de los procedimientos terapéuticos. Vamos a hablar de las complicaciones cerebrovasculares, de la enfermedad per se, de las complicaciones de la terapia por radiación y del efecto secundario de la quimioterapia y trasplante de médula ósea. Este caso es una niña de 8 años, debuta con convulsiones y, como ustedes pueden observar aquí, perdón que tengo que
vamos a mejor mi puntero por acá, me siento más cómoda ya. Podemos observar aquí una hemorragia en el lóbulo frontal izquierdo, que se ve claramente. Y esta es la forma en que normalmente es frecuente que debuten las leucemias, sobre todo mieloides. Y aquí en la secuencia de susceptibilidad magnética podemos ver que tiene baja señal, ¿no? Luego se hizo el estudio y resultó ser una leucemia mieloide aguda. Un caso similar, pero en este caso tenía una hemorragia en fosa posterior y a nivel del tentorio, ¿no? Hemorragia en fosa posterior, a nivel del tentorio y en la región posterior de la hoz del cerebro. Había compresión del cuarto ventrículo y se asocia a hidrocefalia supratentorial en esta niña. Otra de las complicaciones de la enfermedad primaria debido a las coagulopatías que ya mencioné como mecanismo previamente, también son los infartos. Este es un paciente de 7 años que cursa con convulsiones, somnolencia y apatía y tenía estudios positivos para leucemia. Ustedes pueden ver aquí claramente que hay un infarto importante del lóbulo occipital izquierdo y una obturación significativa o evidente de la arteria cerebral posterior izquierda, alta señal en la secuencia FLAIR en este paciente. La leucoencefalopatía es otra de las complicaciones del tratamiento por radioterapia en los niños con leucemia. Este es un caso de un niño de 8 años que acudió por cefalea en inducción para trasplante de radioterapia. Todos los pacientes que van a recibir trasplante, se les hace en radioterapia todo el cuerpo entero total. ¿Para qué? Como fase de inducción para poder hacer posteriormente el trasplante de médula ósea en estos niños. Este es su primer estudio. Y en el control por radioterapia podemos evidenciar este incremento de señal en la sustancia blanca periventricular y profunda, bilateral, de ambos hemisferios cerebrales de forma simétrica, que no muestra restricción en la técnica difusión. Este es otro caso, una niña de 14 años con leucemia linfocítica aguda en tratamiento, con quimioterapia y radioterapia, antecedente de convulsiones, lo mismo. Pueden ustedes observar el incremento de señal en FLAIR, y en la secuencia T2 en la sustancia blanca periventricular improfunda, sin restricción en la difusión ni captación del contraste. Lo que también hemos observado mucho en los pacientes con leucemia luego del tratamiento, ya sea quimioterapia, sobre todo en radioterapia, es la pérdida del volumen del parénquima cerebral. Este es un varón de 6 años, paciente que acude con leucemia y trastorno del sensorio, y podemos observar que hay una prominencia de los surcos y cisuras en este paciente y leve dilatación de los prominencia más que dilatación de los ventrículos laterales secundarios a la pérdida del volumen del parénquima cerebral. Un caso acompañante, un paciente con antecedente de leucemia linfocítica aguda que acude para inducción para trasplante con convulsiones, cefalea y vómitos. Este es su estudio de febrero, miren el parénquima cerebral, su estudio de julio, hay pérdida del parénquima, del volumen, no tanto, y para el mes de septiembre ya se observa una disminución significativa del volumen con ampliación de los ventrículos laterales en forma compensatoria. Dentro de las malformaciones vasculares inducidas por radiación, lo voy a pasar rápido porque las conocemos todos, son los angiomas, los cavernomas, que los vemos frecuentemente en los pacientes por radioterapia, sobre todo después del cuarto, quinto, sexto año de tratamiento. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de los efectos adversos por trasplante. Estos niños, como son sometidos a una inmunosupresión severa, van a causar o van a tener, obviamente, alteración de la plaquetaria y por lo tanto van a tener riesgo de hacer hemorragias cerebrales. Este es un niño de 8 años con antecedente de leucemia linfocítica aguda tipo B, post-trasplante que cursa con convulsiones, somnolencia y apatía. Y podemos observar claramente los múltiples focos hemorrágicos en el parénquima cerebral en este estudio tomográfico. El mismo paciente su estudio de resonancia magnética donde podemos observar lo mismo, ¿no? Los hematomas cerebrales. Luego el trasplante. También vamos a observar otra de las complicaciones también frecuentes es el PRES, que ya les había mencionado. Esto es una niña de 13 años, una paciente que acude con neutropenia y trombocitopenia post-ciclosporina. Tuvo convulsión el día del examen y acude para descartar sangrado o tumoración. Y se pueden observar estas lesiones múltiples córticos subcorticales, aquí en ambos lóbulos frontales, en los lóbulos parietales y occipitales. Recordemos que el PRES tiene predisposición parieto-occipital, pero puede verse también en los lóbulos frontales, temporales,
en otras partes del cerebro, por alteración del mecanismo de la autorregulación vasculatoria en estos pacientes. Quiero remarcar aquí que este paciente no tenía restricción en la técnica de difusión. Vamos a ver un caso posterior que sí lo presentaba. Recordemos también que otra complicación es la trombosis venosa. Este es un niño de 4 años con leucemia linfoblástica aguda y recaída extramedular en el sistema nervioso central y con afectación de los nervios ópticos, por lo que le dan quimioterapia. Se hace un control a los 20 días y podemos observar que hay colecciones subdurales, son los higromas subdurales, adyacente a ambas convexidades cerebrales, pero esta niña además hizo unas trombosis de las venas corticales, como pueden observar aquí muy claramente. Y bueno, para mostrarles aquí nada más los nervios ópticos, que ya estaban de menor tamaño, con algo de captación mínima realmente del contraste en comparación con el estudio anterior. Aquí un caso muy representativo de trombosis del seno cavernoso. Pueden observar ustedes, miren, el tejido de señal intermedia alta en T2 y con ausencia de captación del contraste en las imágenes T1 con contraste. El niño venía por proptosis izquierda, uno de los signos clínicos de trombosis del seno cavernoso. Este paciente de 6 años vino post quimioterapia intratecal con metrotexate y presentó hipoacusia severa y neuralgia facial. Era un niño que venía muy preocupado al servicio, los papás venían muy preocupados, el niño no escuchaba nada y se quejaba de dolor de la carita. Cuando le hicimos el estudio de resonancia magnética pudimos ver que había una captación del contraste de los nervios del séptimo y octavo. Era bilateral, no pude sacar un axial perfecto, me van a disculpar, pero bueno, era bilateral en este paciente y además tenía afectación con discreta captación del contraste del quinto par en este niño. Este es otro paciente de 16 años que acude con leucemia linfocítica aguda y acude por convulsión. En este caso se le dio metrotexate a altas dosis, porque estos niños realmente reciben altas dosis de metrotexate. Y este presentó una intoxicación por metrotexate. Pueden ustedes observar los focos de alta señal en FLAIR, pero que mostraban restricción en la difusión en la sustancia blanca profunda, un patrón algo inhomogéneo, no en ambos lóbulos frontoparietales. Avancemos. Este es otro paciente que acude, paciente con leucemia linfocítica aguda de 8 años, que acude con tratamiento para leucemia y presenta convulsiones y cefalea y hipertensión arterial asociada a corticoides, porque estos niños también reciben dosis altas de corticoides por la inmunosupresión. Y pueden observar que efectivamente tiene aquí lesiones a nivel parieto-occipital, pero que mostraban restricción en la técnica difusión. Y hay varias publicaciones ya, el PRES puede estar asociado a restricción en la difusión y aparentemente se debe a que el edema vasogénico que se da típicamente en un PRES por alteración de la autorregulación vasculatoria en el cerebro ante incrementos de las presiones arteriales, falla un poco más y por lo tanto ya deja de ser solo un edema vasogénico, sino pasa a ser un edema citotóxico, como lo que vemos en las hipoxias. Y algunos artículos mencionan que esto podría deberse a que en estos pacientes donde ya llega una alteración, la alteración es mayor, no va a ser reversible, sino que va a dejar alguna secuela al PRES. Entonces, como resumen de la charla del día de hoy, tenemos que recordar que las complicaciones del sistema nervioso central pueden ser por infiltración del sistema nervioso central, y donde vamos a encontrar lo más frecuente que hemos observado es la afectación de los nervios ópticos. Vamos a encontrar también los engrosamientos meningios, que lo ven por aquí, y vamos a encontrar también la afectación parenquimatosa, que es muy rara en los pacientes como manifestación primaria o de infiltración de la enfermedad per se en el sistema nervioso central. Y lo que vamos a encontrar más frecuentemente son los efectos adversos de los procedimientos terapéuticos de estos pacientes. Y vamos a empezar a hablar de las complicaciones vasculares
cardiovasculares, recuerden las hemorragias de los pacientes que pueden debutar, de leucemia que pueden debutar por hemorragia, que pueden debutar con infartos cerebrales. La terapia por radiación, recordar la enfermedad de la sustancia blanca o leucoencefalopatía. Los cavernomas post-radioterapia, la pérdida del volumen del parénquima cerebral. Eso es lo más frecuente es dentro de las complicaciones por radiación. De las complicaciones, la quimioterapia y trasplante, las hemorragias también recuerdo, porque estos pacientes son inmunosuprimidos en forma severa. Las trombosis de los senos venosos o de las venas corticales, la intoxicación por metrotexate, recuerden también el PRES, frecuente verlo en estos pacientes, y las hemorragias también. Eso sería todo. Quería enseñarles mi instituto. La verdad es que yo ando feliz de trabajar ahí, es un sitio muy bonito para trabajar. Nos pueden visitar también cuando vayan a Perú para que conozcan el servicio. Aquí les pongo algunas fotitos de mis colegas, del equipo de tecnólogos. Hemos cambiado, creo, la radiología pediátrica en el país y quiero agradecer al doctor Dávila que se encuentra aquí. Yo me formé en el CHIO, en Canadá. Él ha sido mi profesor y he aprendido muchísimas cosas nuevas y lo que hemos hecho es tratar de llevar todos esos conocimientos y las nuevas tecnologías y los avances a mi país. Así es que tenemos un equipo de médicos maravillosos, tanto médicos radiólogos, los tecnólogos son excelentes. Tenemos un equipo de enfermería exclusivo para el servicio de imágenes. Tenemos un equipo de también anestesiólogos que trabajan de la mano con nosotros para los pacientes que requieren sedación. Y somos más de 70 personas trabajando en el servicio. Así es que muchas gracias por la invitación. Espero verlos algún día en mi país y pueden visitarnos con la mayor confianza. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, doctora Lasarte.